sé bien, los problemas nublan tu fe, mas hay una opción para estar bien. Escucha lo que te diré. Cristo es luz para tu caminar. Está dispuesto a atender tu ansiedad. Te da amor, te da paz y te da fuerzas a luchar. Es puerto seguro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad. Oh, oh, siempre es tu amigo fiel. Es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. La 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 la. La 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 la. Es la solución para tu malestar. Es el remedio que puede sanar. El bello tesoro que puedes hallar. Camina al lado de Jesús. Le da sabor a tu amargo vivir. Es la razón de poder sonreír. Con Él tú puedes ser feliz. Camina al lado de Jesús. Es puerto seguro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad. Oh, oh, siempre es tu amigo fiel. Es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. Siempre es tu amigo fiel. Es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. la 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 la. La 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 la. Camina al lado de Jesús. la 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 la. Camina al lado de Jesús. Sí,
Yo lo escucho clarito y fuerte. Mientras más se acerca, más se escucha. Usted me escucha, ¿cierto? Sí. Sí, dice la Andrea que ella alcanzó a escuchar, ella está viendo el en vivo y dice que alcanzó a escuchar un... Ya. Muy bien. No me escucha. Creo que ahora sí, hermanos, amigos, estamos con audio. Estábamos teniendo un problemita allí, que alguien nos confirme, por favor, si nos estamos escuchando en este momento. Sí. Queremos enviar un saludo a todos quienes ya nos están mirando, ¿cierto? Por la transmisión de Facebook y también por YouTube. Les invitamos, ¿cierto?, a compartir, ¿ya? Allí nos están escuchando bien, nos están escuchando, dicen que nos están escuchando. ¿Estamos ok? Bien. Muy bien, ¿cómo está Rolando? Bien, agradecido al Señor, contento por continuar otro capítulo más de este Caminar con Jesús, ¿cierto? Sean bendecidos los amigos que nos están acompañando en esta tarde y vamos a continuar con un estudio que podríamos decir es la segunda parte del estudio que realizamos la semana pasada. La segunda parte del estudio que hablamos del sábado, ¿cierto? La importancia que tiene la señal y el sello de Dios, ¿cierto? Hoy día vamos también a hablar de qué manera, qué es lo que podemos hacer. A veces se piensa que no hago nada o qué puedo hacer, qué cosas, bendiciones hay en este día. Así que Dios nos acompañe en este caminar con su Santo Espíritu en el programa que tenemos hoy día para honrar y glorificar su nombre. Bendecidos ustedes. Muy bien. Así es, hoy entonces vamos a conversar entonces de cómo no poder guardar el día sábado. El jueves hablamos, ¿no?, sobre cómo podemos, cuál es el día de reposo. Hoy vamos a hablar cómo guardar este día de reposo. Así que les invitamos allí que ustedes dejen sus saludos o sus pedidos de oración. Y mientras nos vamos a dejar allí un cantito para que, cierto, nos vayamos preparando para el estudio de esta tarde. Sin ti, Señor, polvo soy, ningún valor, barro soy. No voy a cuestionar, pues tú me moldearás. Eres Dios, forma me darás. Hoy en tus manos me entrego entero y tú
me renovarás. Hoy en tus manos soy restaurado y seré un vaso nuevo. Muy bien, queridos amigos, estamos ya de regreso para podernos dar inicio al estudio de esta tarde. Queremos saludar a todos a quienes ya están conectados a través de Facebook y YouTube. Les enviamos un gran abrazo y estén atentos, ¿no?, para que en esta tarde podamos aprender un poquito más de la Biblia. Si usted tiene alguna pregunta, ¿no?, también la puede dejar en los comentarios y nosotros podemos responderla en relación al tema que vamos a tratar hoy. Así que queremos pedir a Rolando que nos acompañe en una oración para poder comenzar. Correcto. Ya. Oramos entonces. Amado Dios, te agradecemos tu bondad, misericordia y gran amor. Te rogamos que nos guíes con tu Espíritu Santo en el estudio que vamos a realizar hoy día, Señor, para que tu palabra sea vertida con claridad, Señor, y cada una de las personas que puedan disfrutar de este estudio puedan comprender tus principios, puedan comprender que tú nos amas grandemente y que tu palabra es clara, mi Señor. Tu Espíritu Santo sea en nuestros amigos que nos están acompañando y quienes se vayan a integrar también, y nos dirijas en todo momento para honrar y glorificar tu nombre y cada día prepararnos para tu venida. Te lo pedimos en tu nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, no estamos aquí ya listos para comenzar el estudio de esta tarde. Y vamos a ir al primer versículo que también nos va a conectar un poquito con el estudio de la semana pasada. Por si es que alguien, cierto, lo perdió, ya no lo escuchó y hoy está escuchando, está viendo, ya pueda también entender de lo que estamos hablando, que tiene que ver con el día de reposo. Y entonces vamos a mostrar el PowerPoint, ¿ya? El título de la lección de hoy dice: ¿qué enseña la Biblia acerca de la observancia del sábado? Es decir, del día de reposo. Y para eso vamos a ir a la primera pregunta que ustedes están viendo en pantalla. ¿Qué hizo Dios con el día de reposo? Es decir, con el sábado, ¿ya? Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos acabó Dios en el día séptimo. Todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien, entonces, la semana pasada, el jueves pasado, me da por decir la semana pasada, hablamos un poquitito en relación al día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Y quedamos y sacamos por conclusión que el día de reposo, ¿no?, es el día sábado. Y ahí hablamos también cuándo se produjo el cambio, ¿cierto? En relación al día de reposo, ¿no? Pero que el mandamiento sostiene que el día sábado es el día de reposo. Y en el texto que leímos allí dice que, o la pregunta que hace es: ¿qué hizo Dios con este día? ¿Qué hizo Dios con el día sábado? Y allí dice que Dios hizo dos cosas principalmente, ¿ya? Bueno, dice que aquel día Dios reposó, ¿ya? Y no sé si acuerdas, Rolando, lo que dijimos en relación a lo que era reposar. ¿Significaba acaso porque Dios estaba cansado? ¿O qué significaba reposar? Claro. Si le recordamos allá a nuestros amigos. Claro, la idea del reposo es que, bueno, sabemos que Dios no se cansa, ¿cierto? Dios es Dios. Entonces el reposo es después de maravillarse cada día de cada cosa hermosa que Dios había hecho, ¿cierto? Después que crean el sexto día al hombre, ya después el séptimo día lo hace para parar y maravillarse su obra creada, ¿cierto? Claro. Admirar la creación y permitirle también al ser humano, ¿cierto?, que admirara todas las cosas hermosas que Dios había creado, ¿cierto? Entonces, reposa no por cansado, sino que reposa
dejando también algo importante para nosotros, algo importante. Dios sabe el presente y el futuro, ¿cierto? Sabía lo que iba a ocurrir también, sabe lo que va a ocurrir en cada una de nuestras vidas. Entonces, aquí hay algo importante, hay un principio importante que Él establece en el Edén. Si nos damos cuenta, en el Edén, cuando ellos estaban en el Edén, establece un descanso. O sea, cuando Adán y Eva estaban en el Edén, también ellos tenían que reposar siguiendo. Era un día para tener un encuentro personal. ¿Acaso no todos los días tenían que encontrarse con Dios? Todos los días se comunicaban con Dios, todos los días se encontraban con Dios. Pero durante toda la semana estaba Adán, ¿cierto?, en el trabajo de colocar nombre a los animales. Y no sabemos cuánto tiempo ellos vivieron dentro del Edén. Pasaron mucho tiempo haciendo mucho trabajo, que era un disfrute el trabajo, claro, era un gozo, que era una alegría. No era hoy en día, después se transforma en una carga, y todo eso, pero en el momento el Edén es un disfrute, ellos se gozaban. Y para uno, si se da cuenta, hoy día también cuando crea o desarrolla alguna cosa, el disfrute es pues ver la obra terminada, ¿cierto? Entonces, cuando Adán y Eva trabajaban durante toda la semana, después el sábado, el séptimo día, ellos descansaban, ¿cierto? Paraban, tenían un encuentro con Dios. Y el hecho de parar, ¿saben qué importante es? Porque nuestra mente trabaja de una manera diferente. Cuando yo paro un día y dejo de correr lo que corro toda la semana y paro un día, nuestra mente trabaja de una manera muy diferente. Empieza a analizar cada una de las cosas que se han podido desarrollar, y especialmente estar en contacto con Dios, un contacto diferente, un contacto único que se desarrolla en el séptimo día, ¿cierto? En el cual Adán y Eva lo practicaban, ¿cierto? Todos los séptimos días, todos los sábados, ellos tenían un encuentro personal, conversaban, tenían la ventaja de conversar directamente con Dios. Así que este reposo era un hermoso beneficio para ellos, y un hermoso beneficio tanto por salud mental, salud espiritual, y conlleva un montón de esta práctica de buenas cosas para la vida del ser humano. Claro. Entonces, habíamos dicho, ¿no?, que el reposar, ¿ya? O, bueno, el hecho de reposar era entonces cesar, ¿no? Dios cesó su obra creadora, ¿ya? Y por esto dice que el día sábado Dios hizo dos cosas. Una de ellas dice, ¿cierto?, que Dios bendijo el día sábado. Claro. Entonces, al decir que Dios bendijo el día sábado, le está dando una importancia superior al resto, ¿no? Vamos a decirlo así, de los días de la semana. ¿Por qué? Porque ese día, ¿ya?, ese día tenía la bendición de Dios de manera particular, ¿ya? A diferencia el resto de los días de la creación, a ese día Dios le estaba dando su bendición de manera particular, ¿ya? Es decir, la presencia de Dios en ese día estaba de una manera especial, ¿ya? Y segundo, dice que Dios lo santificó. Esto quiere decir que lo apartó, ¿ya? El santificar algo, cuando algo se declara santo en la Biblia, está queriendo decir que es apartado, en este caso, para un uso especial en este aspecto, ¿no? Un uso que tiene que ver en relación con Dios, pero también denota un sentido de pertenencia. Es decir, cuando la Biblia dice que nosotros somos santos, no dice que solamente somos apartados, sino que también somos y pertenecemos ¿a quién? A Cristo. Por lo tanto, el día sábado, si bien dijimos en la vez anterior, en la lección anterior, fue hecho para beneficio también del hombre, es un día que también es un tiempo que pertenece a Dios, en el cual Dios quiere que nosotros nos encontremos con Él. Bien, vamos entonces a la siguiente pregunta. Claro. Qué importante es lo que tú decías también, sí, de que esto y lo estudiamos en la clase pasada, los amigos que pudiesen estar y quienes no, un repaso para quienes no, cómo se instauró en el Edén. Vemos que de más adelante, cuando nace el pueblo, muchos años después, también el pueblo de Israel lo obedece, se lleva a cabo durante bastante tiempo. Jesús lo guardó, su madre, sus hermanos, sus discípulos lo guardaron. Hoy en día está vigente, y hablamos también que en la nueva tierra también se seguirá guardando el sábado. De mes en mes, de sábado en sábado, iremos todos a adorar delante del Señor. Entonces, a través de la historia que Dios ha establecido y la historia de la eternidad, en ningún momento se corta. Que aquí hay una mano intervención humana, ¿cierto?, donde se corta esto, donde se echa por tierra esto, que también había una profecía que se está cumpliendo en ello, y se iba a echar por tierra lo que Dios ha dicho, pero también que esto es algo vigente de Dios. El enemigo ha trabajado por echar por tierra esto, pero Dios establece que es algo que está presente y que también es para nosotros un tema de fe. Un tema de obediencia es un tema de fe, porque yo tengo que mostrar mi fe obedeciendo lo que Dios ha establecido en este día. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo, dice en qué día se hacen los preparativos. Y para entrar un poquito en la historia que aparece en Éxodo 16,
que nos habla sobre el maná, ¿cierto? Entrando un poquito en la historia, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y anduvo bastante tiempo en el desierto, y sabemos la historia, 40 años errante ellos, y maravillosamente no su calzado, no se cambiaba su ropa y todo eso se mantenía. Dentro de ello había algo maravilloso que Dios le daba, que era el maná, ¿cierto? Un alimento celestial que Dios enviaba, que caía, ¿cierto? Al amanecer, antes que saliera el sol, eso se derretía, pero uno tenía que ir al amanecer, caía y uno iba y recogía una cantidad. Cuando habla de Gomer, por ejemplo, el versículo que vamos a leer acá, ¿cierto? Habla de una medida, una cantidad que se recogía para mi familia, para mi casa, ¿cierto? Y cuando el sol calentaba y salía, esto se derretía y todos los días caía el maná, todos los días, en el mismo momento, ¿cierto? Salía el sol y se perdía. Pero pasaba algo el viernes había algo interesante, de que la instrucción de Dios fue de que recogieran doble porción. Así Yo es. tenía que recoger porción tanto para el viernes como para el sábado. ¿Y saben qué? Si uno lee esta historia, se puede dar cuenta, y los invito, después pueden revisarlo ustedes en Éxodo 16. ¿Qué pasa si yo no tenía fe? Y yo el lunes recogía y decía, póngale que mañana no me envíe Dios, y recogía del lunes para el martes. Saben que el otro día se agusanaba eso. Yo lo iba a ver, eso que estaba guardado, y estaba todo agusanado y no se podía consumir, no se podía. Entonces se había perdido. Y si del miércoles yo guardaba para el otro día, lo mismo. Pasaba de que de un día para otro se echaba a perder. Pero maravillosamente y milagrosamente, el viernes, si yo guardaba para el sábado, no se echaba a perder. Mire que algo interesante hay aquí. El versículo, mire lo que dice. En el sexto día, Éxodo aparece en Éxodo 16, 22 y 23. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres por cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es sábado, día de reposo, consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobre o quedare, guardarlo para mañana. Entonces la instrucción era de que el viernes ellos tenían que recoger doble porción, y de esta doble porción hacer todos los preparativos para que estuviera listo para el sábado. Y este maná no se iba a echar a perder, a diferencia de los otros días. Cuando el pueblo era fiel, vía tal y cual como Dios decía, que esto se cumplía. Entonces aquí nos da el ejemplo, cuando se hacen los preparativos, cuando está mi deseo ser obediente y fiel a Dios, el viernes debo hacer los preparativos. Entonces si tengo que comprar algo, si tengo que comprar, no sé, por dejar el pan comprado, o las cosas que voy a consumir, o X cosas, entonces las hago con anterioridad. Me preparo para tener un encuentro. Es como cuando una visita va a ir a su casa. Imagínese, llega una visita importante a su casa. ¿Qué va a hacer usted? Espéreme aquí que voy a comprar. ¿Cómo se sentiría esa visita? No se sentiría lo más agradable realmente. Pero por eso es importante preparar antes las cosas para recibir esta visita especial, porque ella se va a sentir, oh, había algo preparado para mí, me estaban esperando. Lo mismo es cuando yo tengo todo la semana, este día para apartarme para estar con el Señor, ¿cierto? Entonces, dejo todo preparado el viernes, preparada todas las cosas que voy a con toda la que sea que se va a ocupar, se prepara con anterioridad. Entonces la pregunta dice, sí, ¿en qué día se hacen los preparativos? El viernes, ¿cierto? Como dice el versículo sexto aquí, día. el día anterior, el sexto día, se hacen los preparativos para que el séptimo día, para el sábado, esté todo ok y en condición. Y así, miren qué importante también, así mi mente no está preocupada de que, como la dueña de casa que tiene harto trabajo durante el día, de que tiene que cocinar, hacer esto, hacer lo otro, y mucho trabajo, entonces su mente también podía estar liberada de las ocupaciones diarias para también estar consagrada al Señor. Me recuerdo el caso de Marta y María, cuando una se acerca a María, ¿cierto?, al lado de Jesús para poder escucharle, y Marta se preocupa por preparar cosas y servirle a agasajar. ¿Y qué le dice el Señor? Marta, Marta, turbada estás con tus cosas. Más importante es, o ella ha escogido la buena parte. Entonces, qué importante es que para este día sábado nosotros hagamos los preparativos con entidad, para también tener tiempo para estar con el Señor. El viernes se hacen los preparativos para el sábado. Claro. Y allí también es importante entender, ¿no? Aprovechando este relato que está allí en Éxodo, una promesa que hay allí de parte de Dios. Porque en realidad lo que Dios quería enseñar al pueblo era que el sustentador, ¿no?, era Él, ¿ya? Claro. Que Él era el proveedor, que Él era su Dios, y que Él estaba allí también atento, ¿no?, a lo que ellos necesitaban, mientras también ellos fueran fieles, porque
si nosotros, como decía allí, estudiamos un poquito, y esto es una promesa, ¿no?, de aliento también para nosotros, que como hablamos el jueves que pasó, a veces quizás no es fácil tomar decisiones en relación a esto, porque se ve enfrentado, ¿cierto?, al trabajo, al estudio y muchas cosas. Y uno dice, bueno, es muy difícil, me es más fácil esto, ¿ya? Pero la Biblia menciona acá, y si nosotros nos detenemos allí, dice que, como decía, es decir, si uno recogía cada día, ya, la porción, y uno buscaba guardar más de lo que de lo que iba a consumir en el día, entonces, como decía, el otro día amanecía malo, se podría. Pero era increíble que el día sexto ellos podían recoger doble porción, y el día de reposo, entonces ellos tenían su porción también para consumir, y no se había echado a perder, a diferencia de los otros días. Entonces aquí lo que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel era que también Él es su sustentador, ¿ya? Y es lo mismo que Dios nos enseña hoy. Quizás a veces es difícil, no solamente en esto, quizás en otros aspectos, decir, no, yo voy a seguir a Cristo, sí, voy a tomar esta decisión, porque uno dice, bueno, comienza uno a analizar su vida, y va viendo, ¿no?, que quizás de repente uno va a perder cierto beneficio, vamos a decirlo así entre comillas, ¿no? Voy a perder ciertos beneficios, ciertas cosas si sigo a Cristo, ¿ya? Pero a través de esta historia también Dios nos enseña que Él nos sustenta. Y si nosotros decidimos también serle fiel, Él también va a cumplir sus promesas. Y así como cumplió también su promesa con el pueblo de Israel, que les dijo, si recogen el día sexto, ¿no?, el día de preparación, doble porción, para el otro día estará bueno, no se echará a perder como el resto de los días. Vamos a la siguiente pregunta. La pregunta Claro, algo es... que también, Sí, si nos damos cuenta de que Dios es un Dios de desafíos, si se dan cuenta, si analizamos la Biblia, la historia de cada una de las personas, Dios quiere que el ser humano experimente fe. Dios quiere que lo vea, que vea su mano poderosa guiando su vida, y con esto pueda dar gloria a Dios. Y pueda ver que es un Dios vivo, no es un Dios lejano, no es un Dios que se olvida del ser humano, no, es un Dios presente, y está patente cada una de las cosas que nosotros vivimos. Y que Dios quiere y que experimentando estas cosas nosotros podamos glorificarlo a Él y crecer nuestra fe viendo las así es. maravillas que Él ha hecho por nosotros y que hará también por nosotros. Así es. Entonces, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuándo comienza el sábado? ¿Ya? Esta es una pregunta que uno podría decir, bueno, el sábado, ¿no? ¿Cuándo comienza el Los sábado? días El día sábado. comienzan, ¿Ya? Vamos a ver los qué días dice la comienzan Biblia. a las 12 del día, a las 12 de la noche, Claro, pues normalmente justamente. comienza un día para otro Eh, según nuestro pensamiento normal, ¿cierto? claro, Decimos el reloj dice 12 de la justamente. noche, ya es otro día. Entonces vamos a Pero ver vamos a aquí, ver qué dice la Biblia. claro, el Levítico 23, versículo 32. Ustedes no pueden buscar en su Biblia, o bien pueden guiarse por la lectura que vamos a tener aquí en pantalla, que dice lo siguiente. Dice, día de descanso será para vosotros, y ayunaréis, comenzando del día 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro descanso. Bueno, aquí, cierto, el texto está hablando específicamente también de, cierto, menciona también allí el ayuno, ¿no? Habla el ayuno, ¿ya? Pero también aquí está hablando en un contexto de algunas de las fiestas que tenían los judíos, ¿ya? Pero Correcto. vamos a decir, esta forma de entender el comienzo de los días era lo común, ¿ya? Recordemos que no siempre la hora se ha medido de la misma manera que lo hacemos hoy. Hoy nosotros tenemos reloj y se mide, ¿no? Cada 24 horas, ¿ya? Pero en esas épocas era la costumbre, ¿no?, y se entendía que el día comenzaba, y así fue desde un principio, ¿no? El día comenzaba ya con la salida del sol y finalizaba con la puesta de sol, ¿ya? Y con la puesta de sol también comenzaba otro día. Por eso nosotros, cierto, seguimos, ¿no?, esta costumbre, vamos a decir, del entendimiento bíblico, ¿ya?, que el sábado entonces comienza el día viernes a la puesta de sol, ¿ya? Por lo tanto, por eso, por ejemplo, bueno, en invierno, ¿ya? Ahora que estamos en invierno, a las 6 de la tarde ya el sol se ha puesto y nosotros entendemos que el día sábado ha comenzado. En verano, como a las 10 de la noche, ¿no? Ahí el horario cambia, y de esa forma, ¿no?, vamos a decir, lo aplicamos, ¿ya? Entonces utilizamos vamos a decir, concepto bíblico para entendernos que los días comienzan de la puesta de sol a la puesta de sol, así como el día sábado, ¿cierto? El sábado acabaría, ¿no?, el día de reposo con la puesta también de sol, en lo que igual, vamos a decir, equivale a 24 horas, ¿no? Igual equivale a 24 horas, porque ustedes saben, ¿cierto?, que entre que sale el sol y se pone el sol también no hay 24 horas exactas, pero aproximadamente, ¿ya? También se cuenta así. Por lo tanto, vamos a decir, ¿cuándo comenzaría el día de reposo, el día sábado? Comenzaría entonces con la puesta de sol del día viernes, Bien. ¿ya?
el día viernes. Y concluye también cuando el sábado se pone el sol, Justamente. ya terminó el sábado, Así ¿cierto? es. Entonces ahí ya viene a ser domingo, ¿cierto? Y así cada uno, según lo que la Biblia nos instruye, así con la puesta de sol pasamos al día siguiente. O sea, si yo tenía que hacer alguna cosa, algún trámite, algo así, se puso el sol, ¿cierto? Tengo que ir a comprar, no diga, chuta, es sábado, todavía, entonces no. La puesta de sol se puso, entonces ya puedo desarrollar cosas que me tenga pendiente o tenga que atender. Muy bien. Vamos a la siguiente. La siguiente pregunta entonces dice así: ¿de qué hay que abstenerse en sábado? Que es lo que nos dice el Señor. Vamos a Éxodo 20, versículo 10. Éxodo 20, 10 dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Tienen como parte el versículo diciendo: mas el séptimo día es de quién? Es reposo para Jehová tu Dios. ¿Para quién lo vamos a? Para el Señor, ¿cierto? Nos dice, ¿qué no debo hacer? No hagas en él obra alguna. Ya. Si toda la semana estoy tanto físicamente trabajando como mentalmente, dice, no voy a trabajar, no empiezo a hacer planes en papel, probablemente el trabajo dice, es trabajo igual, ¿cierto? O mi hijo, le pido a mi hijo que haga el trabajo. O si tengo un trabajador, si tengo una empresa, ¿cierto? Digo, no, yo no trabajo el sábado, pero mi empresa sigue funcionando y mis trabajadores siguen funcionando en sábado. Es lo mismo, fue clara la instrucción aquí, ¿cierto? Fue clara la instrucción y Dios sabe todo, por eso dice, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Cuando habla de animal también habla un descanso para el animal en sábado. Claro. Ni el extranjero que esté dentro de tus puertas, una visita que esté dentro de nuestras puertas, tampoco dice, debe trabajar. Entonces es un momento para cesar el trabajo, como bien lo decía anteriormente, dando el ejemplo a dueña de casa que tiene todos los días muchas cosas que hacer, entonces ese día para, cesa, descansa, ¿cierto? ¿Y para qué? Para que sea para el Señor, para deleitarme en Él, para mi mente esté conectada con Él. No dice, no, todos los días, y todos los días debo, pero mi mente tengo que dejar un momento para concentrarme, para estudiar más, para deleitarme en la naturaleza. Cuántas cosas hermosas Dios ha creado, que a veces pasamos por alto, pasamos tan apurados, que no nos deleitamos en frenar un poquito y tener un descanso para nuestros pensamientos, tener un renuevo para nuestros pensamientos, alegrarnos en nuestra vida, no vivir siempre amargados, sino que alegrarnos, disfrutar de qué maravilloso es la naturaleza. Hay cosas hermosas en nuestro entorno, que bien hace cuando uno se aparta un poco y disfruta de lo que existe, ¿cierto? Entonces una de las cosas maravillosas que podemos, nos abstenemos de trabajar nuestra mente, tanto de hecho físicamente como de nuestra mente de trabajar, pero también disfrutamos haciendo otras cosas que lo vamos a mencionar más adelante. Como por ejemplo lo mencionaba recién, disfrutar de mi familia, disfrutar de la naturaleza, de lo que Dios nos ha disfrutar otorgado. de cosas que son, vemos a Dios a través de la naturaleza, la naturaleza habla de Dios, la perfección de la naturaleza habla de Dios. Claro. Hay algo importante también que nosotros podemos resaltar en este texto. Si recordamos, ¿no? Lo que estábamos hablando el jueves pasado, en relación al día que Dios había instaurado. Ya a través de este versículo, cuando nosotros analizamos detenidamente, bueno, habíamos dicho que entonces ¿cierto? Es el día de reposo para Jehová tu Dios, es decir, es un día que Dios apartó y que es un tiempo, ¿no? Un espacio-tiempo que también pertenece a Él, el cual Él nos otorga para que nosotros disfrutemos en su compañía y también disfrutemos de la creación que Dios ha otorgado. Esto también nos enseña un poquitito de cómo también debiéramos nosotros guardar el sábado, ¿ya? Pero ahora dice, no hagas en él obra alguna, ¿ya? Y aquí comienza a hacer una descripción, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ¿ya? Está hablando de un núcleo cierto familiar. Luego él habla dice, ni tu siervo. Ya recordemos que en esa época todavía, cierto, era común, ¿no? Que hubieran personas que estaban a servicio de las familias, ¿ya? Después dice, ni tu criada también, ¿ya? Y está entonces involucrando primero a la familia cercana, después involucra, ¿cierto?, a quienes que puedan trabajar, ¿cierto?, para mí, ¿ya? Es decir, ellos también deben y merecen, ¿cierto?, tener este descanso, este reposo, ¿ya? Que no es solamente dejar de trabajar, sino que tiene que ver con un encuentro con Dios, ¿ya? Un encuentro con Dios. Dice, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y luego, ¿cierto?, ni tu bestia, ya ahora está hablando de los animales. Es decir, puede ser alguna mascota, quizás un animal. Bueno, ahora todavía hay gente, ¿cierto?, que trabaja con animales en campos. Ya se ha perdido más, ¿cierto?, el tema por el avance de la tecnología, por ejemplo, que se are con un caballo. Ahora se ocupan tractores, ¿cierto?, que vamos a decir son más rápidos y permiten mayor producción y todo. Pero todavía hay personas que utilizan cierto buey, ¿cierto?, tienen vacas, ¿cierto?, y distintas cosas, ¿cierto?,
Dice, ni tú extranjero. Ahora, aquí hay algo, ¿por qué yo quiero que volvamos a resaltar esto? Porque este texto también nos recuerda que el día sábado es algo universal, ¿ya? Normalmente no es para los judíos específicamente. De hecho, aquí todavía no había sido dado para los judíos, aquí estaba siendo dado para el pueblo hebreo, ¿ya? No para los judíos. Los judíos como nación aquí todavía no existían. Entonces, aquí también habla de la universalidad del día de reposo, porque menciona a la familia, pero también menciona a los criados, a los empleados. También incluye al reino animal, ¿ya? A todos seres vivos. Y también al extranjero, porque recordemos que allí de Egipto no solamente huyeron hebreos, también huyeron egipcios. Por lo tanto, claro, Dios está diciendo, el día de reposo es para todos, ¿ah? Entonces, con esto queremos también resaltar que el día de reposo no es algo exclusivo de un grupo de personas, ni es solamente para que unas personas, no, ellos tienen que guardarlo, nosotros no. Dios hizo el sábado como algo universal. Recordemos que lo mencionamos en la clase anterior, que cuando Dios reposó fue cuando terminó la creación, no al medio de la creación. ¿Por qué? Porque Él quería incluir a toda criatura creada, a todo lo que había sido creado, quería incluirlo dentro de su reposo, ¿ya? Entonces miren, si nosotros el día de reposo lo respetáramos tal cual la Biblia lo pide, como algo universal, ¿cierto? Te daría beneficios en muchos ámbitos, ¿ya? No solamente tiene que ver con mi encuentro con Dios, sino que también yo doy descanso a la tierra, doy descanso a aquel que trabaja, doy descanso a la naturaleza, ¿ya? Doy descanso, ¿cierto? Imagínense que solamente un día a la semana todas las empresas que hay en el mundo se detuvieran, ¿ah? Se detuvieran por completo. O sea, hay muchas cosas que serían distintas, es decir, el día de reposo no es solamente una cuestión, y por eso yo digo, y lo insistí en la clase anterior, el día de reposo yo no debo entenderlo como cuando yo voy a la iglesia. No es que yo voy a la iglesia otro día y yo puedo ir a la iglesia cualquier día. Sí, está bien. El día para ir a la iglesia puede ser cualquier día, ¿cierto? O puede ser todos los días de la semana. Pero el día de reposo tiene un alcance mucho más profundo, ¿ya? Tiene que ver con todo aquel que mora, ¿cierto?, en esta tierra. Algo importante es lo que Dios dice y lo que yo digo. Claro. Hay dos cosas diferentes. Quien establece el plan de salvación es Dios. Por más que yo quiera hacer las cosas a mi manera y adorarlo a mi manera, lo que sirve es lo que el Padre ha dictado. El plan de salvación lo ha establecido Él para nuestro beneficio. Yo debo entender que si yo quiero hacer la voluntad del Señor, Él me proporcionará los medios, las herramientas, la capacidad, la inteligencia por medio de su Santo Espíritu para poder hacerlo. Así que aquí no hay una limitante de no poder. Claro. Se puede, en Cristo todo, pero es cosa de que nosotros queramos, como siempre he dicho yo, nuestra decisión en querer seguir lo que Él ha dicho. Ese es el tema. Así es. Bien. Vamos a ver la siguiente pregunta entonces, que dice así: ¿dónde debemos asistir el sábado? ¿Ya? Lucas 4:16. Ustedes pueden seguir allí en pantalla, ¿cierto?, el texto que dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí está hablando de Jesús. ¿Dónde dice que fue Jesús el día sábado? A la sinagoga, como era su costumbre. O sea, acostumbraba, ¿ya? Y aquí hay algo que yo quiero, vamos a decir, resaltar, ¿no? Porque yo cuando hablo de esto me gusta también que se entienda bien. ¿Por qué? Porque el día de reposo tiene que ser un día de descanso, ¿ya? Cuando dice que Jesús iba a la sinagoga, no es porque sea obligación, ya uno de repente puede entender que es obligación, no. Jesús tenía la costumbre, ya, porque en ese entonces existía también la costumbre y nosotros la mantenemos, ¿no? Mantenemos la costumbre de asistir a la iglesia el día sábado. Pero no es, no es una, vamos a decir, una obligación, no es decir, no, porque el sábado hay que ir a la iglesia, porque en realidad podríamos asistir quizás toda la semana, ¿ya? Pero también aprovechamos, ¿no?, que es día de reposo de manera particular para asistir a la iglesia, ¿ya? Para ir a la iglesia el sábado. Es decir, como es día de reposo, ¿cuál es el mejor lugar donde también podría estar? Es en la iglesia, para adorar también en comunidad. El día sábado puede ser vivido en comunidad, pero también de manera individual, y quizás después de eso, quizás vamos ahí cuando vayamos finalizando, quizás podemos tocar un poquito eso, ¿cierto? Pero el día sábado
también es un día en el cual yo voy a adorar a Dios en el templo, ¿ya? En el templo sería la mejor expresión, ¿eh? Porque la iglesia en realidad dice la Biblia Claro. que somos nosotros, ¿cierto? Nosotros conformamos la Somos iglesia, las personas, ¿ya? Vamos a decir, vamos a ir al templo. La sinagoga vendría siendo no como quizás, El no es templo. lo mismo que el templo, pero vamos a decir, ocurría algo similar, ¿bien? Claro, y es que ese pensamiento que tú dices es cierto, sí, yo puedo ir todos los días a la iglesia, pero todos los días también tengo que trabajar. Claro, ¿Qué es mejor, estar todos los días a media así o estar buscando todos los días al Señor y dedicar uno completo para estar con Él? justamente. Eso Y allí es donde ir a claro, la iglesia se hay- transforma en algo especial también, porque ese día es Claro. especial. Claro. Bueno, ahora como estamos así, estamos desarrollando el tema de iglesia, ¿cierto? El tema de reunirnos de manera... Desde casa. de man- desde casa, ¿cierto? Nosotros, como bien tú dices, los seres humanos formamos la iglesia, nosotros somos la iglesia, ¿cierto? La iglesia desde casa. Pero en ambientes común y normal, lo que hacía Jesús es el ejemplo para nosotros, ¿cierto? Claro. Él iba a la iglesia conforme a su costumbre, no fue casualidad, conforme Claro. a su costumbre, Justamente. todos los sábados y se levanta a leer, ¿cierto? Un versículo maravilloso que lee ahí, que lo reconoce como Señor. ¿Avanzamos a la otra? Ahí sí, vamos a la siguiente. Dice, ¿qué se puede hacer el sábado entonces? ¿Qué cosa podemos hacer nosotros? Decimos, bueno, ya, pero hemos mencionado ya algunas cosas, ¿cierto? Vamos a ver en Mateo 12:12 qué es lo que dice. Saben que aquí hay una historia importante. Jesús estaba en la sinagoga, estaba en el templo, él reunido, estaban los sacerdotes y los demás también escuchando, y había un hombre que tenía seca una mano, ¿cierto? Este hombre tenía seca su mano y no la podía mover y estaba ahí. Entonces Jesús hace una pregunta y les pregunta a los demás ahí que estaban, ¿es permitido sanar en sábado? Les dice a los demás y los queda mirando así, sabiendo y conociendo su corazón, ¿cierto? ¿Es permitido sanar en el sábado? Entonces aquí les dice, si alguno de vosotros tiene una oveja y se cae en un hoyo en sábado, ¿no van y la sacan? ¿O no le echa mano y la sacan, ¿cierto? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Dice el versículo. Por consiguiente, es lícito, es bueno, es correcto hacer el bien en sábado. Así es. Yo, ¿qué cosas puedo hacer en sábado? Hacer el bien. Entonces, muchas cosas que la semana yo no puedo parar y dedicar tiempo para también bendecir, ayudar y acompañar a otras personas. Entonces, el sábado es un día para Dios dedicarlo en la visita, entonces, de los enfermos, de los hospitales, ¿cierto? Las personas que están en la cárcel, de visitar personas que necesitan, o sea, dedicarme a ser como Jesús. ¿Que hacía? Jesús sanaba en sábado. ¿Y saben por qué se había transformado el sábado en una carga? Porque el pueblo de Israel, bueno, esto había también trabajado el enemigo ahí, transformando que este sábado, que fue en un principio una delicia, una alegría y un gozo, se transformara en una carga. El israelita había transformado el sábado en una carga. Habían costumbres un poco absurdas, a veces que no podían caminar cierta cantidad de pasos, ¿cierto? Porque si no era trabajo, no podían cargar más de pañuelos, más cosas, y un sinfín de leyes, Claro, que eran impuestas no por tenía sentido. los hombres, que eran tradición y eran sin sentido, ¿cierto? Entonces Jesús le dice, mira, atención, es importante guardarlo como Dios estableció, pero no nos guiemos por la tradición, estas cosas que ustedes han transformado en ser una carga para el ser humano, que es ser un beneficio. ¿Cuánto más, dice, vale un hombre que una oveja? Si una oveja se cayó, la van a sacar. Y ustedes no quieren que sane. Cada vez que Jesús hacía una sanidad en sábado, le echaban a la cara y decían, no, él no guarda el sábado, no obedece el sábado, Claro. no. Jesús es Señor del sábado, Él es creador del sábado. Entonces, con mayor razón, Jesús, el bien. Pongamos el ejemplo, voy el sábado caminando a la iglesia y veo un accidente y digo, no, es que voy a la iglesia, no voy a parar a ayudar a la persona, no. Más importa el poder ayudar a esa persona que lo está necesitando, ¿cierto? Que está en un accidente, que está en un problema, más importa eso, que yo pueda hacer un bien antes de que decir, no me voy a ensuciar hoy día, llamémoslo así, por la tradición, no. Lo que más importa, ¿cierto? En este caso es hacer el bien, dice el Señor. Por cuánto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es correcto y es lícito hacer el bien. Hacer Lo el que a bien. mí yo me imagine de que pueda hacer el bien en sábado, entonces es correcto, ¿cierto? Un beneficio para los demás. Que a veces no nos detenimos también por nuestro correr en la vida en hacer el bien a los demás. Preocuparnos de nuestro entorno, mirar un poquito para los lados y ver qué necesidad hay en nuestro entorno, qué necesidad física, qué necesidad mental o espiritual en nuestro entorno en la cual nosotros podemos ayudar. Eso es importante y bueno y correcto, es lo que Dios ha establecido, de que el sábado entonces lo dediquemos también a hacer el bien. Claro. Ayuda a los demás. Aquí también, cierto, es bueno entender que lo que Jesús está diciendo no es, está diciendo que exclusivamente el hacer el bien
es algo que corresponde al día sábado. Ya que alguno podría entender, entonces hacemos el bien solamente el sábado, no. Ahí, como decía, ¿cierto, Rolando? Había una discusión, ¿cierto? Porque había un malentendido, ¿cierto? Y se había distorsionado el tema del sábado, ¿ya? Y como decía allí, los judíos, ¿cierto? Habían hecho de esto una carga y habían perdido el real sentido del día de descanso, el día de reposo. Por lo tanto, allí es donde Jesús también utiliza, ¿cierto?, este ejemplo, ¿ya? Ahora, no es que el día sábado sea el día exclusivo en que yo hago también el bien, porque eso también estaría errado pensar que yo voy a esperar solamente el sábado, claro, para hacer lo bueno y el resto de la semana me olvido, ¿cierto?, que yo también puedo hacerlo. El tema es que como es un tiempo, ¿no?, como decía allí Rolando, en donde yo me aparto exclusivamente para estar en compañía de Dios. Eso también me permite a veces tener un tiempo, vamos a decir, un tiempo mayor para a veces también ayudar o auxiliar a aquel que lo necesita, porque a veces en la semana mis quehaceres no me lo permiten quizás dedicar tanto tiempo a eso, ¿ya? Pero no es algo exclusivo del sábado, porque alguno podría malentenderlo y esperar solamente el sábado para decir, yo espero el sábado y el sábado hago todo, porque el sábado es el día de descanso, ¿no? Eso también es un error. Algo que me pasó, es cierto, para algo que tú mencionaste allí, me pasó a mí cuando el año pasado estábamos en Rancagua y yo un día iba a la iglesia. Estaba yendo sola a la iglesia ese día porque creo que, si no me equivoco, no recuerdo si mi hija ya había nacido o mi esposa todavía no nacía, pero mi esposa tuvo que quedarse en casa y yo tuve que ir solito. Y estaba yendo a una de las iglesias y bueno, allí tenía que entrar a la carretera 5 Sur, ¿cierto? Por ahí tenía que salir, yo entraba para llegar a ese lugar, y cuando tenía que salir me desviaba, ¿cierto? Así, y uno tenía que salir por la, vamos a decir, por la rotonda, ¿cierto? Y tomaba el camino que iba después como para un sector un poquito más rural. Y justo cuando yo salgo de la carretera y subo, ¿no? Había un vehículo atravesado ahí. Entonces, usted sabe, lo primero que hacen los conductores se ponen a alegar porque dicen, no, pero ¿cómo está aquí? Entonces yo me di cuenta que estaban tratando de empujarlo. Y donde estaban era peligroso. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, viene a la carretera, ¿cierto? Y sube como en las carreteras, ¿cierto? Sube la rotonda así. Y después llegaba y cruzaba el camino así. Pues entonces ahí venía el auto de allá y de acá. Entonces él estaban tratando de subir el auto. Y yo iba con mi terno, ¿cierto? Con corbata, iba listo para la iglesia. Y me acuerdo que con los vi complicados, detuve el auto, ¿cierto? Puse el freno de mano, prendí la luz de intermitente y me bajé, ¿ya? Me bajé para ayudar. Y justo atrás después llegó un furgón, después llegó un camión, ¿ah? Y igual yo decía, miraba para atrás, ¿cierto? Y claro, ellos habían tenido un problemita ahí porque en vez de echarle benzina le pusieron petróleo, los bomberos de la bencinera, y el auto se les detuvo. Entonces ahí tratando de empujarlo para poder sacarlo, y después el otro furgón dijo, yo tengo un cordón, una cuerda, un cable para tirarlo. Claro, lo amarraron, y así lo pudieron tirar mejor para poder sacarlo del camino, ¿ya? Y ese era un día sábado, ¿ya? Entonces, claro, la Biblia dice que nosotros no debiéramos detenernos de hacer el bien el día sábado porque es sábado, sino todo lo contrario, porque también así me permite testificar, ¿cierto?, del amor de Dios, pero por sobre todo hago partícipes a otros de la bendición del sábado. Es decir, cuando yo ayudo a otra persona, ¿cierto?, que está también, vamos a decir, sufriente, ya el día sábado es el día en que yo también puedo transformar, ¿cierto?, algún acto en una bendición para alguna persona. No es exclusivo del día sábado, pero como decía allí, a veces quizás hay más tiempo. ¿Por qué? Porque yo dejo mis quehaceres de lado. Es decir, vamos a decir de alguna manera, es prácticamente como que yo me olvidara, ¿cierto?, de qué cosa, de mi trabajo, de mis quehaceres, de lo que a mí me importa, de lo que a mí me gusta, para centrarme en Cristo, ¿cierto?, en tener un encuentro con Él, pero también para centrarme de alguna manera en mi prójimo, en aquel que está a mi lado. Y disfruto esta visita, ¿cierto? Ha sido un encuentro, disfrutar este encuentro con Jesús especial, estar con Él. Vuelvo al ejemplo de María y se queda con Jesús escuchándolo. Disfrutar este encuentro es rico, ¿cierto? Y un tema de tiempo, igual el tiempo a veces tan corto que se hace el tiempo, nos damos ni cuenta cuando amanece, cuando ya se está oscureciendo, ¿cierto? Nos damos cuenta cómo pasó el día y los quehaceres que hicimos se fueron así. Y ni alcanzamos a hacer probablemente la lista de cosas que teníamos para los días habituales. ¿Cuán más importante entonces que yo digo, no voy a hacer y no alcancé? Entonces este es el momento para estar en comunión con el Señor. Claro. Vamos a la siguiente pregunta entonces. Dice, ¿qué promesa hace Dios a los que son fieles? ¿Ya? Y vamos a leer allí en Salmos, capítulo 37, versículo 25, que dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esto lo escribe entonces David, ¿ya? Y él dice allí, joven fui, ya estoy viejito, dice,
¿cierto? Han pasado los años y durante mi vida, ya, yo no he visto, dice, un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y esto aplica entonces para todas las promesas que el Señor nos ha hecho. Es decir, si nosotros somos fieles a Dios, ya, Él también siempre va a ser fiel con nosotros. No solamente en el tema del sábado, sino que en todo aspecto también en nuestra relación con Él, ¿ya? Y a veces las dudas, ¿cierto?, que tenemos nosotros en relación a este tema, como ya hemos mencionado, que dicen, no, pero es que esto no es lo común, es muy difícil, todos trabajamos en el estudio y todo. Bueno, allí es algo que es cierto, yo en decisión con Dios debo tomar, pero también Él me dice, mira, yo nunca te voy a dejar solo, yo siempre estaré contigo, yo siempre te voy a sustentar, te voy a sostener. Si usted quiere ser justo, dice el Señor, no te faltará. Y él transcurre su vida, ¿cierto? El rey David dice, todo lo que he visto he pasado, no he visto justo desamparado, ni sus hijos, o Claro, ni su descendencia. descendencia. Qué interesante esto, ¿cierto? Si usted quiere ser justo, no se preocupe. Como leíamos en un versículo, en Mateo 6:33, dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, ¿cierto? Son preocupaciones que nosotros tenemos de esta vida, no faltará. Dios proveerá, y proveerá más de lo que nosotros pensamos, ¿sabes? Es maravilloso Dios con nosotros cuando nos disponemos a querer seguir sus consejos y experimentar por fe maravillosamente lo que Él va a hacer en nuestra vida. ¿Continuamos con la otra? Así es. Vamos allí. ¿Qué protección brindará Dios a los que le obedecen? En Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 15. Deuteronomio 11, versículo 13 al 15. ¿Qué protección brindará Dios? Miren lo que dice aquí, dice, si obedecéis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogeréis tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. De repente uno toma este versículo y dice, pero yo no siembro, vivo en la ciudad, dice alguien. No, este versículo se aplica directamente. Dios me está diciendo que me va a sostener, que me va a bendecir. Se escribió en un contexto, ¿cierto?, que la gente Claro. vivía del cultivo, que la gente vivía en el campo, que se necesitaba la lluvia, y hoy día mismo hay gente que vive en el campo, que se necesita. El otro día conversaba que necesitaban lluvia, se necesita lluvia para que la tierra, ¿cierto?, produzca. Hay una lluvia que tiene un efecto, la temprana, que causa un efecto en la semilla, y la tardía, que causa otro efecto, ¿cierto?, cuando ya está listo para recogeréis tu grano, dice, tu vino y tu aceite. O sea, yo bendeciré tu tierra producirá ricamente, producirá tu grano, tu maíz, tu trigo, cada una de tus cosas. Tus viñas producirán, ¿cierto?, las olivas, las aceitunas para producir el aceite, ¿cierto? Daré también hierba al campo, pastito verde, ¿cierto?, para que para los ganados coman. Y si tienen alimento ellos, es una cadena, ¿cierto? Si mi ganado se alimenta, yo tengo para engordar mis animales, sea para venderlo, para el consumo, para lo que sea, y te saciarás, dice, tendrás las cosas necesarias que necesitas para vivir. En cierto modo nos está diciendo también, o de otra manera, queriéndolo explicar, dice, si tú eres fiel, amas al Señor, mire que es claro, si obedeces mi mandamiento que yo prescribo hoy, amando al Señor tu Dios, si yo obedezco, muestro amor. Va unido esto. Si yo quiero ser obediente a Dios, si yo quiero amarlo, tengo que ser obediente a Él, dice claramente, y lo sirvo con corazón, con una obediencia sincera, ¿cierto? Y con nuestra alma, Él me va a sostener. Me va a sostener, y algo que recuerdo que tú dijiste en un principio, no solamente aquí en esta tierra lo que necesito yo, mi hijo y mi familia y todos los que me rodean. Me va a sostener ahora, pero también me va a dar la eternidad. Para eso nos estamos preparando, ¿cierto? Para vivir la eternidad. Entonces aquí Dios maravillosamente hace una promesa, que si yo soy fiel a Dios, Él me promete sostenerme, y no te preocupes, me dice, tú haz tu parte de cumplir, que la otra parte, a veces lo milagroso, lo que uno no lo puede controlar, uno no puede controlar la lluvia, no le puede decir que llueva en mi tierra cuando yo lo necesito, ¿cierto? O decirle a mi grano que produzca animales que engordan, uno no puede controlar eso, pero sí yo puedo controlar de ser obediente y fiel a Dios, amarle a Él. Entonces al ser obediente a Él, Él va a hacer la otra parte, la que nosotros no podemos hacer. Y en cada aspecto de nuestro caminar con Dios es así. Nosotros tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo, todo lo que esté a nuestra mano para hacerlo. En caminar con Dios tenemos que hacerlo. La otra parte que no podemos hacer, esa la hace Dios. El cambio transforma los corazones y hace los milagros
para después glorificarlo y exaltar tu nombre y dar gloria a Él por lo que ha dado nuestros beneficios. Entonces aquí nos promete una protección completa. Haciendo nuestra parte, Él hará lo más importante y lo más maravilloso. Claro. Y es importante, ¿no?, también destacar, bueno, las promesas de Dios son fieles, Él siempre cumple, pero también nosotros tenemos que entender algo, ya en ninguna parte aquí hasta ahora Dios ha dicho que, cierto, Él impedirá que a veces tengamos que pasar por pruebas, porque también la Biblia habla sobre esto, ¿ya? Y a veces no siempre va a ser fácil, ¿ya? A veces va a costar, a veces la respuesta no va a ser inmediata, ¿ya? Pero Dios siempre es fiel, ¿ya? Y allí es donde también Dios nos invita a no desanimar, es decir, a perseverar, porque a veces algunos piensan y entienden que si yo sigo a Cristo, ¿ya?, si yo sigo a Cristo, siempre todo va a ser perfecto, es decir, siempre todo va a salir tal cual yo espero que salga, ¿ya? Pero recordemos que así como Dios quiere nuestro bienestar, mientras vivamos en esta tierra, el mismo Jesús lo dijo, ya tendremos también aflicción, es decir, a veces también tendremos que pasar por momentos difíciles, pero Dios allí nos invita a ¿qué cosa? A que miremos hacia las promesas que Él ha hecho, confiemos en estas promesas y esperemos que Él cumplirá. Así que también no desanimemos si quizás cuando hemos decidido seguir a Cristo no hemos enfrentado situaciones difíciles, porque esto es parte también del caminar con Dios, ¿ya? Pero estas pruebas que pueden enfrentarse nos ayudan también a desarrollar nuestro carácter, ¿ya? Y nos ayudan a desarrollar también la fe. Así que no desanimar, ¿no? No nos desanimemos porque quizás tengamos que enfrentar alguna prueba, porque también esto es parte, pero ya el Señor siempre va a responder. Vamos entonces ahora... Hay un versículo ¿sí? por ahí que dice que es necesario que vengan pruebas, ¿cierto? Claro. Si nuestra vida está así planita y no experimentamos cosas especiales que ocurren en nuestra vida, poco mayor relación y amor podemos experimentar y desarrollar con Dios. Cuando se vienen dificultades y pruebas y vemos que Dios interviene en ello, eso nuestra fe crece. Nosotros crecemos como personas viendo a Dios. Pero eso es, como dice su palabra, es necesario que vengan pruebas, ¿cierto? Para desarrollar. No os sorprendáis por el fuego de prueba que ha sobrevenido. Nosotros somos transformados, nuestro carácter también es transformado por las pruebas que nosotros enfrentamos. Es un medio de transformación, es un medio de santificación, un medio de comunión con Dios por las pruebas y las cosas que sobrevienen. Pero en esas pruebas, cuando yo busco mayormente al Señor, me entrego a Él para pedir su ayuda y clamar por eso imposible, y veo posteriormente la solución, veo su mano poderosa guiando, eso me da algo diferente que no tenía antes de la prueba, que estaba con un solo conocimiento a veces superficial, pero cuando experimenté eso y vi que Dios actuó en esta cosa milagrosa, eso me da un crecimiento con Él y una relación que este Señor maravilloso, dueño del mundo, está pendiente de cada cosa que se desarrolla aquí en la tierra y cada cosa que ocurre en nuestra vida, en nuestro caminar. Y eso es algo hermoso. Vamos entonces ahora, después de haber estudiado hoy, haber entendido un poquito más sobre cómo guardar el sábado, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? ¿Ya? ¿Qué debo hacer? Y antes de leer esta parte también quisiera agregar algo, ¿cierto? Que bueno, no está en las preguntas, pero que tiene que ver a veces con la pregunta que dice, ¿cómo guardar el sábado? ¿Ya? Recordemos que el sábado también es un momento, ¿cierto? Como dijimos, también uno puede ir a la iglesia, ¿cierto? Para ir a la iglesia, para adorar al Señor. Pero recordemos también que es el lugar para encontrarnos con Dios, ¿ya? Y aquí yo creo que se entienda bien lo que voy a decir. No es solamente la iglesia, ¿ya? Es decir, y voy a decir el templo, ¿ya? Quiero referirme mejor con esa expresión. Yo puedo encontrarme con Dios de distintas maneras. De hecho, ahora nosotros estamos haciendo iglesias desde casa, ¿ya? Y nos damos cuenta que desde casa también nos encontramos con Dios, ¿ya? Incluso a través de una pantalla, ¿cierto? Cuando escuchamos a alguien quizás predicar, escuchamos a alguien cantar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no es exclusiva del templo, ¿ya? Pero necesitamos ir al templo porque necesitamos adorar también a Dios en comunidad, porque somos un pueblo, ¿ya? Pero yo siempre aconsejo, creo que es bueno, ¿ya? Pero que no sea quizás la práctica habitual, ¿no? Pero a veces es bueno también en los días de reposo encontrarse con Dios de una manera distinta. ¿De qué manera? Estando rodeado de su creación, es decir, a veces darse un tiempo, ¿no? Para, por ejemplo, ir a contemplar la naturaleza de Dios, ¿ya? Tampoco voy a estar yendo todos los sábados porque
tengo también la responsabilidad de encontrarme, ¿cierto? Y vivir en comunidad, porque tampoco el sábado puede ser vivido, ¿cierto? De manera aislada, es decir, me voy a ir a la naturaleza todos los sábados y al final quizás nunca voy a tener la posibilidad también de hacer el bien, de enseñar a otro, de predicar a otro. ¿Por qué? Porque si me voy a la montaña difícilmente me encuentre alguien, ¿cierto? Pero a veces también es bueno y edificante que tú planifiques quizás con tu familia, por ejemplo, si no tienes alguna responsabilidad en la iglesia ese sábado, decir, miren, hoy día podemos ir quizás no sé, a un cerro, y allí podemos tener un culto como familia, ¿ya? Porque a veces es bueno también que las familias, ¿ya? Y esto es un consejo que yo entrego y que creo que es bueno, a veces tengan un tiempo, ¿cierto?, en el sábado, pero para vivirlo como ellos, como familia, porque es distinto, es una sensación distinta. No tiene quizás que ser el hábito, ¿ya? Porque no tenemos que perder la costumbre de congregarnos, como lo hacía Jesús, él iba, ¿cierto? Pero también a veces necesitamos encontrarnos con Dios, ¿cierto? No dentro de la comunidad, sino que quizás como familia, ¿ya? O a veces alguna persona necesita estar sola, ¿cierto? Y necesita estar con Dios y el día sábado puede apartarse, sí puede, ¿ya? A veces algunos hacen esa pregunta, ¿cierto? Pero creo que no debiera ser siempre, ¿ya? Sino que cuando, ¿cierto?, lo veamos necesario, ¿ya? Poder hacerlo, porque también es una manera de encontrarnos con Dios y disfrutar del sábado de una manera distinta, ¿ya? Ahora vamos entonces a lo que debemos hacer. ¿Y qué debemos hacer? De acuerdo a lo que hemos aprendido hoy, lo primero dice, obedecer fielmente lo que Dios ordena, ¿ya? Santiago 4:17, ¿qué dice? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace comete pecado. Entonces aquí Dios nos invita a que nosotros hagamos, ¿cierto?, lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿ya? La Biblia dice y enseña entonces que el día sábado es el día de reposo. Y si yo también quiero obedecer a Dios, amo a Dios, ¿cierto?, quiero ser fiel a Él, no puedo, ¿cierto?, escoger qué cosa, ¿cierto?, es más conveniente para obedecer y cuál no. ¿Ya? Dios me invita, ¿cierto?, a que yo con fe obedezca a todo aquello lo que Él me ha indicado en su palabra, porque al fin y al cabo es para mi beneficio y también es para mi salvación, ¿cierto?, eterna. Es decir, me sirve para esta vida presente, pero también para la vida futura que el Señor nos quiere otorgar, ¿ya? Así que hay que obedecer, ¿no?, lo que Dios nos ordena, y no algunas partes, sino que todo, en conjunto, ¿cierto? Ya, y la cita siguiente que debo hacer, aparece en Filipenses 4:13. Dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un interesante y maravilloso versículo que escribe Pablo aquí, ¿cierto?, que me da el confiar plenamente en Jesús. Así es. Todo lo puedo hacer. Las cosas que yo diga, son imposibles, no son mi costumbre, no tengo el hábito, no sé cómo hacerlas, aquí me da la respuesta y dice, tranquilo, si tú quieres, todo lo puedes hacer en Cristo, que Él nos fortalece. O sea, si yo quiero, aquí depende de querer hacerlo, tener el deseo, el anhelo, la voluntad, el ánimo de querer hacerlo, de ponerse en las manos de Dios. Dice, si tú quieres, yo te guío, hijo mío. Ven, sígueme en mis caminos, sígueme mis pisadas. Todo lo podrás hacer en Cristo. Y esto se da a los aspectos que estamos estudiando hoy en día del sábado y en otro aspecto de nuestra vida espiritual también. Que nosotros queramos experimentar en nuestra vida y ver la mano de Dios guiando nuestra vida, todo lo podremos hacer confiando en Jesús, que Él nos va a fortalecer y nos dará la victoria. Amén. Así es. Entonces, queridos amigos, hermanos que nos ven, después de haber estudiado todo esto, ¿no?, y que se nos invita a hacer también esto, ¿no?, a obedecer al Señor, como dice allí también, todo lo podemos en Cristo, es decir, podemos enfrentar cualquier situación si confiamos en el Señor. Se nos invita entonces a tomar un compromiso de fe. ¿Y cuál es este compromiso? Dice así, te están viendo en pantalla: después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: decido ser obediente a Dios y guardar fielmente el Santo Sábado, siguiendo el ejemplo de Jesús. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que nosotros, entonces, decidamos, ¿qué cosa? Guardar el Santo Sábado, ser obediente a Dios, seguir el ejemplo de Jesús, ¿ya? Puede que al principio no sea fácil, quizás no es nuestra costumbre, no es lo que nos han enseñado,
pero es lo que la Biblia dice, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y como habíamos leído, cuando cierto Pedro allí, algunos apóstoles fueron tomados presos, ellos dijeron, es más conveniente ¿qué cosa? Obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, recordemos que esto no es una cuestión solamente de nuestra vida presente, sino que tiene que ver de manera particular con nuestra vida futura, es decir, con nuestra vida eterna. Así que no desconfiemos del Señor, sino al contrario, confiemos en Él y avancemos con fe. Aceptemos esta invitación que el Señor nos hace. Y si quizás por primera vez tú escuchaste este tema y quieres aprender más, no puedes comunicarte, ¿cierto? Puedes escribirnos allí a la página de Facebook, porque hay muchas cosas que podemos hablar en relación a esto. ¿Ya? Y como dijimos, habíamos hecho mucho énfasis, ¿cierto?, en este tema, porque en realidad es algo que hoy está muy olvidado, ¿cierto? Y a pesar de que seguimos creyendo en otros mandamientos, este ha dejado así de lado. Bueno, el enemigo, ¿cierto?, es astuto y sabe cómo también trabajar. Muy bien. Y algo importante ¿sí? también, de que esta marca de Dios tomará un hecho importante en los últimos tiempos Así de este es. mundo. Así Justamente. que es algo vital, importante y una gran prueba de fe que experimentaremos en las últimas etapas de la historia de este mundo. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué se dedica el tiempo de Dios? Porque debemos tomar en serio y delicadamente las cosas del Señor, ¿cierto? Y prepararnos para su encuentro, que es muy pronto también. Así es. Muy bien, amigos, entonces para ir finalizando, queremos entonces hacer una oración con ustedes para así despedirnos, ¿cierto? Y pedir que Dios nos ayude a poder ser fieles y obedecer, ¿cierto?, también el día de reposo, que sería entonces, como hemos dicho, el día sábado. Vamos a orar, ¿bien? Nuestro buen Dios, que estás en los cielos, Señor, agradecemos por el estudio de esta tarde, porque hemos aprendido un poquito más sobre cómo debemos nosotros guardar el día sábado, la invitación que tú nos haces en relación a este día tan especial, y te pido que tú nos ayudes a tener la fe y la confianza en que, Señor, si nosotros somos fieles, tú también lo serás con nosotros y nunca nos abandonarás. Señor, te pedimos una bendición especial por todos aquellos que han estado viendo, Señor, escuchando el estudio de esta tarde, y te rogamos que nos acompañes hasta el próximo estudio, que será el día jueves. Queremos pedir todo esto en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Entonces el jueves nos encontramos. El jueves nos encontramos. A las 7:30 y vamos a hablar de un tema importante de la iglesia, ¿cierto? Las características de la iglesia, que la funda, ¿cierto? La importancia que tiene la iglesia en sí. Y hay varios datos importantes que vamos a estudiar para la gracia de Dios. Así que todos invitados para nuestro próximo capítulo jueves. Jueves. Un abrazo grande para ustedes. Pues, que el Señor les bendiga, que esté muy bien. Sanando enfermos, predicando de Dios, con mucho amor, Él enseñó. Había un ciego que comienza a escuchar, muchas personas por aquel lugar. Era Bartimeo y a Cristo gritó: Hijo de David, ten piedad de mí, que reciba la vista, hijo de David. Y dijo Jesús, tu fe te salvó, y al instante Bartimeo, y al instante Bartimeo. Muchas personas lo hicieron callar, pero él continuaba, no podía parar. Ten misericordia, le dijo al pasar.